Buenos días, como había así acordado, voy a hacer el directo. Enrique se encuentra ahora mismo también en la pantalla e irá contestando pues todas las preguntas que vayáis haciendo a la par por escrito y me irá trasladando también las preguntas que tenga yo que responder por aquí. Informaros, como os comenté, de diferentes puntos. Primero, aclarar, la federación, no confederación, se crea por unión de sindicatos y asociaciones con el fin único de buscar el concurso, es decir, pasar a ser funcionario vía concurso del artículo 61.6 y 61.7. Con respecto al personal laboral, tenemos muy claro, como dice el 61.7, que tenemos que crear el motivo para que la propia administración pueda convocar el concurso. En esa tesitura, pues simplemente tenemos que actuar administración a administración o podemos actuar por ámbito territorial, es decir, bien por ayuntamiento, haciéndolo por pleno del ayuntamiento, bien a nivel provincial, en diputaciones, bien en la comunidad autónoma determinada o, si se quiere, a nivel nacional. Todo eso depende de la unión que exista, no ya en la propia federación, sino de los propios perjudicados. A efectos de ANIL sí lo está haciendo con sus asociados y sí estamos haciendo la distinción entre los laborales y los interinos de nombramiento, y sí hemos iniciado todas estas pautas y todas estas actuaciones para la consolidación por concurso del artículo 61.7, que no está derogado. Lo que sí nos dice la norma, nos dicen incluso la sentencia del Constitucional, que lo que no puede primar es solamente a efectos de concurso o de mérito la experiencia. Perfecto, no solo va a puntuar la experiencia, también va a puntuar otros méritos como son los cursos y como son los elementos de cada uno de los puestos de trabajo que queremos consolidar. Con respecto al personal interino de nombramiento, como ya hice ayer público, la iniciativa legislativa popular, que es la única vía para dotar de estabilidad vía concurso al personal de nombramiento, porque la ley dice que tiene que ser por ley, pues aun teniendo 1.700 personas, hemos presentado en el Congreso de los Diputados la iniciativa y ya será evidentemente cuestión de vosotros el que se llegue a las 500.000 firmas o no, cuando así el Congreso nos dé los pliegos para firmar. Comentaros, nos guste o no nos guste, ya se han iniciado los ceses. Con respecto a esta situación y uniéndolo a las nuevas sentencias que ya conocéis del Tribunal Supremo, nosotros hemos iniciado ya demandas por cese, donde estamos pidiendo, además de la indemnización, evidentemente la nulidad del cese, porque se reconoce el fraude, que es lo que reconocen las sentencias del Supremo. En el momento que hay una concatenación o hay una longevidad importante en el nombramiento, existe fraude y la administración tiene que garantizar, en este caso al trabajador, el vínculo o la estabilidad. El único problema que ha tenido el Supremo es que la palabra indefinido lo excluye, o sea, no dice que sea mediante contratación o reconocimiento de forma indefinida, pero sí da estabilidad. Eso es lo importante del tema, da estabilidad. Ante esa situación, como estamos diciendo, nosotros ya estamos presentando demandas por cese, estamos pidiendo la responsabilidad tanto del personal funcionario como del personal político. En este caso son administraciones locales, pero lo estamos pidiendo, como así ya lo dije en su momento.
Estas demandas además se están pidiendo con medidas cautelares de reincorporación del personal, precisamente porque el Supremo así lo reconoce. Entonces, en los ceses estamos pidiendo como medida cautelar del 129, primero, que se determine económicamente esa responsabilidad y que se pueda abonar por la Administración, y mientras se resuelve o no se resuelve, que se reincorpore el personal, como, reitero, marca el Tribunal Supremo. Tenemos que tener en cuenta también, como digo, que no perdáis de vista la diferencia que hay entre el personal de nombramiento, funcionario interino, y del personal laboral, que puede tener un vínculo también laboral interino o un vínculo temporal por contratación laboral. Los contratados laborales no tienen ningún problema en que se les reconozca el indefinido no fijo cuando se sobrepasan los límites de la contratación o la concatenación. Donde tenemos mayor problema, como sabéis, es en los contenciosos administrativos, cuando el personal es funcionario interino. Reitero, que haya mayor problema no significa que no se pueda atacar, lo estamos atacando. Que haya que modificar los suplicos, lo estamos haciendo. Que se dé traslado a todos los afectados y se informe, y si quiere el afectado poder suspender e incluso desistir, no hay ningún problema. Lo que sí vamos a asumir en el momento en que estas personas, si por desgracia las cesan, pues van a tener ya con nosotros la demanda de cese, la cual nosotros iniciamos, la cual nosotros pelearemos, y ya estará abonada por en este caso el afectado, aunque haya decidido suspender. Comentaros que nos ha llegado por parte de la Audiencia Nacional trámite de conclusiones. El trámite de conclusiones nos lo da aportándonos también la prueba que le habíamos solicitado, en este caso al Ministerio, donde pedíamos que se nos identificaran las plazas desempeñadas por personal interino y por personal laboral cuando se realiza el pacto en marzo del 2017. El Ministerio es muy listo y solamente nos ha dado los datos de las personas laborales y de las personas funcionarias interinas del Ministerio en ese momento, es decir, solo del Ministerio. No ha dicho absolutamente nada de administraciones locales, de administraciones de comunidad autónoma, absolutamente nada, con lo cual vamos a pedir que se amplíe el informe, que evidentemente es incompleto, y en todo caso ya estamos en trámite de conclusiones, puesto que ya se ha practicado la prueba que, como ya sabéis, la Audiencia Nacional no quiso que se tomara declaración a los representantes de los sindicatos, no quiso que se tomara declaración ni como interrogatorio ni como testifical de las personas que estaban en las actas. No entendemos el porqué. Sinceramente, sabemos que ahora mismo la Administración de Justicia está pasando por un mal momento, y está pasando por un mal momento porque está tomando estas decisiones tan desacertadas. Si tenemos como expediente administrativo los pantallazos de los emails por los cuales se habían citado para el acuerdo. Ni hay acta, nada. O sea, no tenemos nosotros, ni tiene la Audiencia Nacional, ningún tipo de documentación fehaciente y legal de la toma del acuerdo entre sindicatos y gobierno. Reitero, solamente tenemos los pantallazos de haberle hecho una foto a una pantalla de los emails donde quedaban los sindicatos con la administración. Como digo y dije ayer, esta situación en la que nos encontramos en la actualidad, esta inseguridad jurídica, estas dudas que todo el mundo tiene, continuamos, no continuamos, qué hacemos, cómo no lo hacemos,
estamos tratando ahora mismo situaciones que no se han determinado por el Supremo. Toda persona que ha pedido el reconocimiento de su situación como fraudulenta no ha sido resuelto por el Supremo. El Supremo no ha dicho qué solución le da a alguien que tiene el vínculo vivo y está solicitándolo. El Supremo todo lo que ha resuelto lo ha resuelto bien con personal sanitario que tiene el estatuto marco o bien cuando el personal ha sido cesado. Lo que sí tenemos muy claro es una vez cesado el personal no hay ningún tipo de problema en que se reconozca el fraude por la administración, en este caso el juzgado es el que reconoce el fraude y el tema de las indemnizaciones. Pero ese no es mi objetivo, ni el mío, ni el de la asesoría de ANIL, ni de ANIL. Lo que nosotros queremos es precisamente que se acredite todo el fraude como para hacer, por ejemplo, con el personal de las hipotecas. Cuando se ha evidenciado el problema, hasta el señor presidente en 3 días ha hecho una ley. En 3 días ha hecho una ley. ¿Por qué? Porque ha visto que ha habido un problema. Un problema que en nuestro caso también se evidencia en millones de euros. Si todos los interinos le ponemos precio a las posibles indemnizaciones, aparte de hacer una avalancha de demandas, pues evidentemente existe un problema. Y si además le estamos dando los medios para solucionar el problema, como es para el personal laboral una razón de urgencia y no hace falta ley, y para el personal indefinido, de nombramiento, interinos de nombramiento, una ley que si ellos no lo hacen, nosotros también le estamos dando la ley, no hay mayor problema, no hay mayor problema. Entiendo todas las dudas, entiendo todos los malestares, entiendo absolutamente todo. Lo que sí os pido que tengáis calma, que os forméis y os informéis, simplemente que os forméis y os informéis. Si existe alguna pregunta, os la contesto. Manuel, están preguntando exactamente en qué situación ha dejado la última sentencia del Supremo la reclamación de estabilidad, en el sentido de precisamente abundar un poco más en que hayan eliminado la figura del indefinido. A ver, las dos sentencias, la 1425 y la 1426 del 18, como bien ha dicho Enrique, no contempla la palabra, la figura jurídica del indefinido como estabilidad. Que no reconozca esa palabra de indefinido a la hora de dar estabilidad no significa que no reconozca esa estabilidad. Reitero, las sentencias condenan a la administración precisamente a la reincorporación en el caso del ayuntamiento. Si es verdad que esa reincorporación también es temporal. Cuando nosotros estábamos solicitando el reconocimiento del fraude y pedíamos esa estabilidad que, como venía determinando los diferentes tribunales superiores de justicia, era el indefinido. El indefinido, a ver cómo lo explico yo, tampoco era ser funcionario. Ojo, cuando nosotros ganábamos la estabilidad, lo que estábamos ganando era tener un continuo en el mercado laboral de la administración, pero que podía tener un cese, cualquier contrato o nombramiento indefinido, ya que la obligación de la administración es que todo el mundo sea funcionario. Es que mucha gente me comenta que entendían que a la hora de ser indefinidos o indefinidos no fijos laborales o de nombramiento, ya no tenían que preocuparse de nada. No, nunca, jamás se ha dicho eso. Lo que sí hemos dicho es que siendo indefinido ibais a tener longevidad en la contratación, porque solamente cuando no hubiese vacantes es cuando ya se os iba a cesar. Entonces, ¿cómo ha quedado el tema? Pues, como siempre digo, hay que verlo tema a tema, porque el fraude es individual. Si existe, como puse hace poco, si existe luz al final del túnel, porque las sentencias no dicen que no, sino reconocen el fraude y reconocen la estabilidad, porque dice
el Tribunal Supremo que existen mecanismos dentro de la normativa para dar esa estabilidad. Por ejemplo, en el Estatuto Marco, cuando existe una concatenación, es decir, existen nombramientos uno detrás de otro, lo que obliga al artículo 9.3, por ejemplo, es a estudiar las causas para sacar una interinidad. Entonces, claro, dice el Supremo que mientras no se haya agotado esa posibilidad de dar una interinidad en sanidad, pues que no va a contemplar la figura del indefinido. Con lo cual hay que ir paso a paso y punto a punto. El propio Tribunal Supremo es el que va normando y va regulando. Lo importante es que nosotros estemos planteando las demandas, nosotros estemos planteando los suplicos para que el Tribunal Supremo vaya adecuando entre su propio criterio y lo que nosotros estemos pidiendo, vayan adecuando la jurisprudencia. Entonces, muchas veces me estáis preguntando, ¿continúo o no continúo? Es una decisión evidentemente propia. Yo puedo tener mi opinión personal. Mi opinión personal, la he dicho muchas veces, no es que se presente una, es que hay que presentar 700.000 demandas. En el momento que son 700.000 demandas, con todos los suplicos evidentemente planteados, sí creará el problema en el Supremo. Mientras eso no sea así, yo no puedo obligar a nadie a que se encuentre en un procedimiento judicial con dos sentencias que expresamente no reconocen el indefinido, pero que pueden reconocer otras circunstancias. Pero como todavía eso es un futurible, yo tengo la obligación de comentarlo y comunicarlo. Voluntariamente cada uno puede hacer lo que quiera. Siempre, eso es cierto, está abierta la vía del cese, o sea, en el cese sí o sí existe estabilidad y, como os digo, ya se están presentando las demandas con cese, con todas las garantías, con todas las medidas cautelares, con responsabilidad personal del funcionario y político de turno, y se está ya atacando el tema. Es lo que os puedo decir. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? No hay más preguntas en ese sentido, en otros sentidos. Pues nada, si seguís manteniendo preguntas, ya sabéis, plantearlas, se os contesta casi siempre en el mismo día. Si tenéis preguntas también por mail, tanto a la asesoría de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales como por la propia página de Messenger, etcétera, puede que tarden unos días. No pasa nada, simplemente se tardará, o si queréis recordar que habéis presentado una consulta y sin problema. Pues si no hay nada más, buenos días.